Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Lima, Perú. Soy José Luis y soy el director del Centro de Espiritualidad Ignaciana de Lima. También vivo en una casa de formación, que es la casa de los estudiantes jesuitas de Perú, Bolivia y Ecuador. Para hoy se me ha invitado a conversar con ustedes acerca del discernimiento vocacional. He pensado que sería mejor probablemente conducirlo por la perspectiva del discernimiento vocacional del joven en la iglesia, no solamente reducirlo al contexto del discernimiento para la vocación a la vida consagrada. Entonces vamos a enfocarlo por ahí, ¿les parece? Por ahí vamos a empezar. De hecho, creo que sería pertinente empezar diciendo que la vida misma es una condición vocacional, teológicamente hablando. ¿Por qué? Porque supone una respuesta frente a la invitación a estar vivo. Y esa respuesta, el acto de dar una respuesta a la vida, es el primer o el primigenio modo de hablar o de responder a un llamado vocacional. Esa respuesta a ese llamado tiene la manera, tiene la forma de un proyecto y a eso se le conoce como vocación cristiana. De hecho, Benedicto XVI decía que la vocación personal del creyente es precisamente el deseo profundo de darle sentido a la vida. Y esto supone preguntarnos qué cosa significa ser cristiano hoy, ¿no? ¿Qué supone la identidad cristiana? Supone particularmente tres cosas, ¿no? Supone una historia, supone un llamado y supone un proyecto. La vocación se ubica en esa invitación, ¿verdad? De historia, de llamado y de proyecto. Proyecto y llamado suponen una respuesta y un necesario discernimiento, evidentemente. Entonces, decíamos que ser cristiano supone pues una identidad que incorpora una historia, un llamado y un proyecto, lo cual es el inicio de cualquier proceso de discernimiento precisamente para dar una respuesta. Ahora, esta respuesta, en tanto es la pregunta acerca de la voluntad de Dios, y nos remitimos a la figura de Jesucristo como modelo de esa respuesta, entonces supone en nosotros una disposición a dejarnos orientar por esa figura de Cristo, es decir, a dejarnos conducir por Él, ¿no? ¿Tenemos capacidades y posibilidades de hacerlo individualmente? Sí, pero también tenemos capacidades y posibilidades y grandes aportes en la misma comunidad cristiana a la que pertenecemos. Entonces, la primera cosa es que no existe una vocación, perdón, una vocación personal, una respuesta a un llamado que no considere un contexto comunitario. Y esto nos lanza, digamos, a una verdad también fundamental. La respuesta a un llamado, la respuesta vocacional a un llamado, no es una consideración de autorrealización solamente, ¿no? O sea, solemos pensar, y en el imaginario de la gente está la idea de que responder a un llamado vocacional, normalmente a la vida consagrada, supone un proyecto casi profesional a partir del cual uno se realiza. De hecho, cuando uno se ordena o cuando uno hace los votos, la familia entiende eso como una cuasi graduación profesional y algunos se lo dicen, qué bueno que hayas logrado el objetivo de tu vida, que es graduarte o es ordenarte o es alguna cosa por ahí, ¿no? Entonces, ojo, no se trata de una autorrealización, ¿verdad? Sino que se trata de una realización que es una respuesta generosa que nos conduce como creyentes, como cristianos, a dar la vida por los demás. Entonces, es una respuesta individual que nos define o que nos lanza hacia los demás, hacia dar la vida por los demás. Ahora, ¿qué sería lo interesante de todo esto? Lo interesante es que no podríamos o
no podemos proyectar nuestra vida como respuesta a un llamado hacia los demás sin que inmediatamente esta respuesta se confronte con nuestra limitación, con nuestra fragilidad, ¿no? Todo buen proceso de discernimiento acompañado adecuadamente supone pues dar una respuesta, sí, pero esa respuesta está en un contexto que incorpora la condición de fragilidad, nuestros límites, y es ahí en donde a partir de nuestros límites nuevamente nos abrimos a la confianza en el amor de Dios y en sus obras, ¿no? Pues nosotros mismos somos parte de ese proyecto y en tanto sentimos, recibimos, reconocemos su llamado, confiamos que el que nos llama es el que nos sostiene. Evidentemente no podría ser de otra manera. Entonces, por lo tanto, el llamado vocacional es llamado a ser un signo profético de una iglesia llamada a reformarse, ¿no? Esta respuesta que yo doy personalmente es la respuesta que damos todos los miembros de la iglesia, y la constatación de la fragilidad es la fragilidad mía, pero también es fragilidad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la respuesta vocacional es un llamado profético, llamado a ser signo profético de una iglesia que desea y necesita reformarse constantemente. El contexto en el que estamos viviendo actualmente por tema de abusos en la iglesia, por ejemplo, es un claro ejemplo de esa situación, ¿no? Entonces, una conclusión a la que podríamos llegar es que la vocación es discernimiento y al mismo tiempo es renuncia. ¿Y esto para qué? Precisamente para recibir el don de Dios, pues vemos que ese es su llamado, y para compartirlo, ¿verdad? Desde una actitud humilde, sencilla, honesta, de eso se trata. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Dijimos que el discernimiento vocacional hace parte, evidentemente, de la experiencia de la vida. Y la vida, desde la perspectiva teológica cristiana, supone una vocación y respuesta a un proyecto, que es una invitación específica, ¿verdad? Esa vocación, a la que nosotros llamamos una vocación cristiana, es resumida por Benedicto XVI, por el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, como el deseo profundo de darle sentido a la vida, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que esta experiencia vista, señalada, entendida desde la perspectiva del cristiano, supone una serie de características específicas, ¿no? Ser cristiano supone conocer, entender, comprender, vivir una misma historia, un común llamado y una posibilidad de proyecto. No puede haber un proyecto si es que no hay en nosotros una disponibilidad a dejarnos orientar por Cristo. Todo proyecto, toda respuesta y todo llamado supone una incorporación y un seguimiento a Cristo, y esta disposición la hacemos plenamente en el discernimiento al interior de la comunidad. Estoy convencido de que no sería posible hablar de un llamado si es que este llamado no se da en un contexto específico, y creo que los llamados de Dios, teológicamente hablando, tienen que ver con un Dios que se incorpora, que entra en su propia historia y que sale a la respuesta de la necesidad de su propio pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos toca este llamado de Dios? Nos toca específicamente con y desde su pueblo, ¿no? En los lugares a los que estamos invitados a servir. No creo que haya un llamado vocacional específico, ni religioso, ni laical, que no suponga una experiencia de servicio en medio del pueblo, ¿no? Lo interesante es que la condición para asistir a esa experiencia de insertarnos en medio del pueblo supone una experiencia previa de abandonar nuestra propia condición específica de pertenecer a una tierra, ¿no? Es decir, nos desarraigamos de una tierra para luego incorporarnos en otra experiencia, precisamente porque esa es nuestra fidelidad al llamado, ¿no? Es en ese proceso de escuchar un llamado y responder, insertarnos en otra experiencia, en donde vamos haciendo el proceso de discernimiento vocacional
sea cual sea, no únicamente al llamado a la vida consagrada. Dificultades en este proceso de respuesta, ¿no? Ignacio de Loyola dice que la experiencia de los ejercicios espirituales supone una capacitación o una serie de condiciones en el ejercitante. A estas condiciones Ignacio les llama subyecto. Entonces, todos o todas comprendemos que la persona que se acerca a los ejercicios espirituales tiene que ir desarrollando y adquiriendo una serie de condiciones y habilidades, algunas innatas y otras que se van adquiriendo, que se llaman subyecto, o que van constituyendo el sujeto que hará la experiencia de ejercicios, ¿no? Me parece que también en la experiencia de discernimiento vocacional hay como 4 constataciones o 4 posibilidades o condiciones que dificultan este proceso. El primero me parece que es una suerte de debilidad de la base cristiana de los jóvenes que hoy llegan generalmente a nuestras experiencias parroquiales o incluso de vida consagrada, ¿no? Entonces hay una débil base cristiana. Una segunda situación que dificulta este proceso es la estructuras sociológicas y afectivas complejas que son las del mundo juvenil actualmente, ¿no? Y que nos dificultan la capacidad de asumir, por ejemplo, compromisos a largo plazo. Y es verdad, en una sociedad que entiende el éxito personal como un éxito inmediato, entonces frente a una infinidad de propuestas que el mundo le ofrece actualmente a los jóvenes, la realización es únicamente el éxito exclusivo y personal. Ese es un gran obstáculo para todo proceso de discernimiento, por ejemplo. Esta situación de inestabilidad genera resistencias en el joven para poder acercarse a cualquier tipo de decisión vital, ¿verdad? Ahora, a esto también hay que agregar las opiniones de la familia o de los amigos que, de muy buena intención, evidentemente refuerzan este modo de tomar decisiones que tienen que ver con el éxito inmediato en el presente, ¿no? Ahora, una cuarta condición que dificulta todo esto tiene que ver también con el hecho de que en la medida en que se va perdiendo la posibilidad de tomar decisiones a largo plazo, entonces el discernimiento parece que se convierte en un discernimiento de decisiones inmediatas y temporales y breves, ¿no? Entonces, creo que todo proceso de discernimiento vocacional actualmente ya no tiene que ver con el hecho de que si un joven se siente llamado o no, sino descubrir a qué se siente llamado, ¿no? Y en ese proceso mostrarle la posibilidad de que pueda optar o mirar condiciones a largo plazo y no solamente inmediatas. Esto sería decir que también tenemos posibilidades, que no solamente tenemos limitaciones, y eso supone pensar en algunas condiciones positivas que encontramos actualmente en los jóvenes frente a cualquier proceso de discernimiento. El primero es que creo yo que los jóvenes actualmente están abiertos y son conscientes de que les interesa y les atrae cualquier proyecto que les haga soñar, ¿verdad? Puede ser que sean de corto plazo, pero en la medida en que les hace soñar, creo que es un proyecto posible. Una segunda constatación que nos dice la experiencia es que en experiencias sólidas de iglesia, evidentemente aparecen vocaciones, ¿no? Ahora, hay que pensar y hay que ver en qué consiste esa experiencia de iglesia, ¿no? Dios sigue llamando a los jóvenes y lo hace a través de su experiencia comunitaria, que es la iglesia, que es lo que hemos visto hace un rato, ¿no? ¿Qué supone eso? Eso supone que responsablemente la iglesia elabore e incorpore una serie de proyectos de presencia en espacios significativos para los jóvenes, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y esto no se limita, no debería limitarse solamente a experiencias pastorales sacramentales, ¿no? Hay que ofrecer experiencias significativas para jóvenes, y eso definitivamente está en el mundo universitario, en el mundo de los estudios, que es el espacio que reta actualmente al joven, ¿verdad? Y luego creo yo que es fundamental
que las autoridades de iglesia, congregaciones, en fin, párrocos, lo que sea, obispos, articulen una propuesta de pastoral de vocaciones, y digo vocaciones porque creo que hay que pensar las vocaciones en el sentido plural de la palabra, ¿verdad? En el sentido además diverso de la palabra, ¿verdad? Creo que les toca elaborar propuestas organizadas, específicas, sistemáticas, que haga que todos en la iglesia nos sintamos responsables de la vocación a la vida y de la respuesta que tiene que dar cualquier miembro de nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces tenemos, digamos, 4 constataciones. La primera es que el joven está decidido a responder a cualquier proyecto que le haga soñar. La segunda, donde hay iglesia presente, ahí aparecen vocaciones. La tercera, tenemos que organizar y recuperar espacios significativos para los jóvenes. Eso está en el mundo universitario y en el mundo de los estudios. Y la cuarta, necesitamos a partir de todo eso elaborar propuestas sistemáticas, orgánicas de pastoral de vocaciones. Segunda parte. El discernimiento vocacional desde la perspectiva del sínodo de los jóvenes. Bien, como sabemos bien, el sínodo de los jóvenes ha sido un evento que ha terminado hace relativamente poco tiempo, hace poquito más de una semana, y si bien todavía no tenemos la versión oficial, se filtró una versión extraoficial que de hecho luego fue desmentida precisamente porque, no sé, me imagino que no querrían tener versiones no oficiales, ¿no? Pero bueno, como no tenemos la versión oficial en español, entonces yo he querido, y de hecho les he propuesto en los materiales, el trabajo con el documento presinodal. Entonces, este documento contiene algunas de las referencias a las que me imagino el sínodo o los que estuvieron presentes en el evento hicieron referencia, aunque eso suponía además nuevas reflexiones, ¿verdad? El discernimiento, dice este documento, fundamentalmente se considera como una actitud de apertura frente al Evangelio, una apertura radical ante el Evangelio, ¿verdad? Esta apertura radical nos conduce desde la tradicional visión religiosa a la toma de decisión o de opción entre dos posturas específicamente definidas. Por un lado, la variedad de formas de consagración en lo que conoceríamos como la vida consagrada, la vida religiosa, en fin. Y por otro lado, el matrimonio, entendido como un camino de santidad. De hecho, ambos caminos, ambas rutas son dos rutas divinas. Actualmente hay probablemente opciones que van mucho más allá de estas, ¿no? No necesariamente hoy los jóvenes están dispuestos a contraer matrimonio. Es una institución que se ha visto sometida a la crisis de las instituciones en el tiempo presente, ¿verdad? Sin embargo, lo que tradicionalmente entendía la Iglesia como opciones de discernimiento, pues son estas dos, ¿no? La vida consagrada, ¿verdad?, entendida desde las virtudes evangélicas, y por otro lado el matrimonio como ruta de santidad, ¿verdad? Ahora, lo real es que incluso estas dos opciones requieren de nuestra parte una actitud que es absolutamente ignaciana, y es la indiferencia. Para los que conocemos los ejercicios espirituales, la indiferencia supone ese grado de radical libertad frente a las cosas ante las cuales nos acercamos a tomar una decisión, ¿verdad? Solamente desde la libertad es que yo puedo tomar adecuadas decisiones, desafectándonos de aquello que normalmente moviliza nuestras apetencias y que nos lleva a tomar decisiones específicas, ¿verdad?
Entonces, lo real es que la indiferencia tendría que llevarnos a reconocer que tanto el camino de la vida consagrada, ¿verdad?, o de la vida matrimonial o laical, podríamos decir ahora, no necesariamente matrimonial, tendrían que inscribirnos en la participación en la misma pasión y resurrección de Cristo. Esto no es una cosa muy lejana ni muy desconocida, porque finalmente todos sabemos de esto a partir de nuestro bautismo y de nuestra confirmación, ¿verdad? Entonces el discernimiento, curiosamente, se inaugura o reinaugura algo que ya desde nuestra condición más inicial de sacramentos de iniciación, ¿verdad?, ya lo manejamos, ¿no? Entonces, para el documento, la respuesta vocacional es y supone, como lo hemos visto ahora antes, una relación privilegiada y específica con Dios, pero también supone el reconocimiento de un llamado al interior de la Iglesia, ¿verdad? Esto es una cosa interesante de reconocer. Y es que, como dice el Concilio Vaticano II, la vocación es como un lugar espiritual, diría Dionisio, de un don que debe ser discernido, y precisamente porque es discernido es que luego se puede comunicar hacia los demás. El documento presinodal considera que los jóvenes definen su vocación en la relación que tienen como apertura hacia lo novedoso, hacia lo trascendente, diría el teólogo Karl Rahner, ¿verdad? Este documento presinodal, sin embargo, pese a que reconoce esto, también evalúa la posibilidad de pedir a los padres sinodales que consideren una manera distinta de plantear el término o la frase o la referencia a la vocación. De hecho, los números 85, 87, 90, 91, 92 del documento presinodal precisamente hacen énfasis en la necesidad de mirar estas cosas de una manera diferente, precisamente porque no se debería reducir tanto el tema vocacional solamente desde la cuestión remitida al ministerio ordenado. Recupera el documento también el horizonte vocacional de la humanidad como destino hacia la comunión con Cristo y el llamado a partir de allí a todos a la santidad, ¿no? Este es un documento que además seguramente parte de las consideraciones del Papa Francisco remitidas hacia la santidad, ¿verdad? Entonces, la vocación, dice el documento, es precisamente seguir a Jesús, porque en ese seguimiento con Jesús, hacia Jesús, es que nos descubrimos tal y como somos, ¿no? Y todo esto precisamente para vivir la misma vida de Cristo, dando testimonio de ese encuentro, ¿no? Esto ya también lo hemos visto hace un rato, ¿no? De hecho, de eso se trata. Bien, vamos haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Fundamentalmente hemos hablado del modo en que el llamado vocacional se acerca y nos toca profundamente a cada uno de nosotros en un contexto específico que es el que podríamos llamar nuestro propio pueblo, ¿verdad? Esto tiene una manifestación casi bíblica que nos hace salir de nosotros mismos, de nuestra propia tierra, en una dinámica de trascendencia hacia los demás. Este camino, de esta ruta, este proceso, inmediatamente nos va a poner en contacto con nuestra condición de fragilidad y limitación, ¿verdad? Estas fragilidades que son varias en esta época respecto del modo en que los jóvenes optan o no por una opción vocacional, ¿verdad? Puede ser precisamente las que hacen que el compromiso
a largo plazo o de largo aliento sea más difícil. Una segunda característica de la respuesta al llamado vocacional, se me ocurre a mí, es la apertura a la novedad del Evangelio. ¿Para qué? Para participar del llamado que es común a toda la iglesia y desde un don recibido que debe ser discernido y entregado al interior de la misma iglesia, ¿verdad? Y una tercera característica, la tercera característica tiene que ver con el modo en que el llamado se da al interior de la iglesia. Y en eso el documento presinodal, porque a ese documento nos hemos remitido, es una invitación a la renovación del proceso de discernimiento. Es una manera distinta de nombrar la vocación, no solamente reducida al orden sagrado, debe ampliar este horizonte, ¿verdad? Como lo hemos dicho, y debe plantearnos el destino de la santidad y el reino centrado en Jesús.